Ya, buenos días alumnos del séptimo. Hoy día vamos a comenzar la clase de Historia y Geografía. Ya vimos los 3 periodos de la prehistoria. Lo que nos corresponde hoy día es conocer las primeras civilizaciones y ver de qué manera fueron surgiendo, cuáles fueron los factores que permitieron que estas primeras civilizaciones comenzaran a surgir y a expandirse. ¿Alguien sabe cuáles fueron las primeras civilizaciones que surgieron luego de la prehistoria? ¿Alguien ha escuchado alguna vez en relación a ese tema? ¿Cuáles fueron las grandes primeras civilizaciones? ¿No? Bueno, les comento que las primeras 2 civilizaciones más importantes de la historia fueron la civilización de Mesopotamia y la civilización de Egipto. Y esas son las civilizaciones que vamos a comenzar a ver durante este periodo. Pero, como les comenté anteriormente, primero vamos a ver cuáles fueron los factores que favorecieron al surgimiento de estas 2 civilizaciones que les acabo de nombrar. Entonces, el objetivo, les voy a compartir la pantalla. Entonces, hoy día estamos a viernes. Nuestro objetivo es comprender el surgimiento de las primeras civilizaciones. ¿Ya? Ese es el objetivo de la clase de hoy, viernes 16 de abril. ¿Ya? Comprender el surgimiento de las primeras civilizaciones. ¿Ya? Y lo primero que nosotros vamos a conocer hoy día son los factores que permitieron el surgimiento. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy. Buenos días, tía. Buenos días, Carlita. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Chiquillos, hoy día la Carlita está de cumpleaños, así que saquen sus micrófonos al aire para que le cantemos el cumpleaños feliz a la Carlita. A la cuenta de 1, 2, 3. Cumpleaños feliz. Te deseamos cumpleaños, Carlita. Que los cumplas feliz. Bravo, un aplauso para la Carlita y muchas felicidades en el día de su cumpleaños. Gracias, tía. De nada. Gracias, tía, a todos. Ya, ahora Hola, tía. vamos a seguir con... Hola, Nico. Hola, Brian. Vamos a seguir con la clase, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Los factores que ayudaron a... que permitieron el surgimiento... a anotar el OA. Ya, al tiro se lo pongo. Ahí está. El objetivo. Institucional. Tía, disculpe, no se ve, tía. ¿A alguien más no se le ve la pantalla? Carlita, entra, o sea, sal y vuelva a entrar, por favor. Ya, tía.
Ya, entonces, comprender el surgimiento de las primeras civilizaciones. Y lo que vamos a ver hoy día es los factores que permitieron este surgimiento. ¿Ya? Entonces, aquí vamos. Ya, factores que permitieron el surgimiento de las primeras civilizaciones. ¿Cuáles son las primeras culturas en alcanzar el grado de desarrollo de la civilización? ¿Cuáles creen ustedes? Sí. Silencio el micrófono. Silencio el micrófono. Ya. ¿Cuáles fueron los factores, cuáles creen ustedes que fueron las primeras civilizaciones en alcanzar el grado de civilización? Chiquillos, la clase la hacemos entre todos, no solamente yo. Eso vamos a ver ahora. Ya, recuerden, Tía, ¿cierto? Que no se ve, tía. voy a volver a salir, dejar de compartir y volver a entrar, ¿ya? ¿Y ahí, Carla? ¿Ahí sí? No, tía. Se ve en negro y me volví a salir dos veces. Y no, tía. Se ve negro. Porque yo también dejé de compartir y lo voy a volver a hacer de nuevo. Y vuelvo a compartir. Todo el resto ve. Ahí sí, ¿Alguien tía. más que no vea? Ahí sí, ya. Ya, entonces. Ahora, tía, no se ve. Martina. Martinita, porfa. Martina, ¿se te ve? ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a ver dónde se ubicaron las civilizaciones antiguas. Tenemos que se ubicaron acá en América, ya principalmente en América Central y América del Sur, ¿ya? También se ubicaron en Asia y se ubicaron también en Europa. Aquí está el mar Mediterráneo, entre África y Europa, ¿ya? Nosotros conocemos, ¿cierto?, las que se ubicaron principalmente acá en América, que serían la civilización maya, la civilización azteca, ¿cierto? Y acá tenemos más famosa por nosotros, que es la civilización inca. Y acá tenemos a la civilización de Mesopotamia y la civilización egipcia, ¿ya? En esas partes, en estos continentes, ¿cierto?, se ubicaron las primeras civilizaciones.
acá nos dice que la civilización egipcia, que está acá, ¿cierto?, aparece en el año 3500. La mesopotámica, que está acá, aparece en el año 3300. La civilización india aparece en el año 2300. La civilización china aparece en el año 2200. En Mesoamérica, con la civilización maya y la azteca, comienza en el año 1500. Y en la región andina, acá, Perú, Bolivia, aparece en el año 1300. Entonces aquí tenemos la civilización egipcia, la civilización de Mesopotamia, la civilización india y la civilización china. Esas fueron las primeras civilizaciones que se conformaron luego de la prehistoria. ¿Entendimos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Martina, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Ya, ¿y ve? Sí. Ya, listo. Entonces, chiquillos, ya tenemos claro que las primeras civilizaciones que surgen como grandes civilizaciones con grandes estados, con jerarquización, con sistema de economía diferente, fueron la mesopotámica, la egipcia, la india, la china, la maya, la azteca y la inca, tanto en América como en África y Asia. ¿Entendido? Sí, bueno. ¿Qué elementos caracterizaron a cada una de estas civilizaciones? Cuando hablamos de características fue lo que más resaltaba en ellos. Tenían un sistema urbano. Cuando hablamos de urbano, estamos hablando de ciudad, ¿ya? O sea, eran grandes ciudades con al menos 5.000 habitantes viviendo en torno a la ciudad. Imagínense ya que con 5.000 personas hablábamos de aglomeraciones. Cuando hablamos de aglomeraciones estamos hablando de una gran cantidad de habitantes. ¿Ya? ¿Qué otra característica? Tenían centros ceremoniales. ¿Ya? En estos centros ceremoniales, las personas iban a rendir tributo a ciertos dioses. Espérenme, chiquillos. ¿Ya? Entonces, primera característica es que ya tenían viviendo en sus ciudades al menos 5.000 personas. 2, tenían centros ceremoniales en donde practicaban, ¿cierto?, sus cultos religiosos a ciertos dioses en los cuales ellos creían. Los principales dioses eran el dios del sol y también rendían mucho tributo a la tierra. Poseían un sistema de lengua y de escritura. ¿Qué significa eso? Que comenzaron a desarrollar el lenguaje, ¿ya? El lenguaje, no el lenguaje de señas, sino que el lenguaje vocal, ¿ya? Y comenzaron a utilizar la escritura. Pero esta escritura no la hicieron como nosotros con letras, sino que ellos la hacían con jeroglíficos, que eran dibujos que iban de una u otra manera diciendo lo que el artista estaba escribiendo en ello, y lo escribían en piedra, ¿ya? Tenían una autoridad central. ¿Qué significa eso? Que había alguien que tenía el poder y que mandaba, ¿ya? Y esa persona tenía la administración de toda la ciudad. O sea, él administraba el gobierno, administraba las leyes, administraba la justicia y a veces hasta los ritos religiosos. Entonces, en él se concentraba todo el poder, ¿ya? Él tenía el poder máximo, él podía hacer lo que él quisiera porque él
era el encargado de escribir las leyes, era el encargado de ver si esta persona era culpable o no era culpable a través de la justicia, y además tenía injerencia en los ritos religiosos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? No, tía. Ya, sigamos. Recuerde que tiene que ir escribiendo lo más importante, aunque el video yo lo voy a subir también en la plataforma de YouTube, pues, por si en algún momento se quedó un poquito atrasado. ¿Ya? ¿Qué factores hicieron posible el surgimiento de las primeras civilizaciones? 1. Los factores geográficos. Recuerden que ellos se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, por lo tanto tenían que ubicarse en terrenos que fueran fértiles, que les permitiera, ¿cierto?, sembrar la tierra. Estos terrenos fértiles en los cuales ellos se ubicaban, principalmente tenían siempre cerca un río, un cauce de agua, porque obviamente les servía para poder regar, ¿cierto?, las cosechas que ellos plantaban. Por lo tanto, los factores geográficos fueron sumamente importantes. De hecho, acá, que después se los voy a mostrar, estas civilizaciones se ubicaron acá, porque aquí había un terreno sumamente fértil, al cual se le llamó la media luna del Nilo. Eso lo vamos a ver después. Entonces, factor geográfico, tenían que ubicarse en tierras fértiles, en donde principalmente hubiera un caudal, un río que les permitiera regar, y además que ustedes saben que cuando hay un terreno cerca de un río, la tierra por abajo, las tierras subterráneas están sumamente húmedas, lo que también era muy beneficioso. El desarrollo de la agricultura y la ganadería, otro factor sumamente importante para que surgieran estas civilizaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que la agricultura les permitía guardar alimentos, tenían excedentes alimenticios. Por lo tanto, en tiempos de sequía, ellos ya tenían de dónde volver a sacar alimentos porque ellos ocupaban alimentos y el resto que sobraba lo iban guardando. Y la ganadería también les permitió cierto subsistir porque recuerden que el animal no solamente les daba alimentos, sino que también les proporcionaba materiales para poder realizar vestimentas, tejer, etc. Tercero, eficiente administración del excedente económico. Como les decía, la número 2, ellos guardaban todo lo que les sobraba, ¿ya? Eran muy ahorrativos y ese ahorro con esos excedentes le permitieron subsistir en épocas en donde a lo mejor la agricultura, la cosecha, no era muy buena. Cuarto factor, ideología que sustentara el poder de un gobernante. Ellos tenían la idea de que tenían que estar gobernados por una persona fuerte que estuviera preocupada de todos los ámbitos que necesitaba una sociedad. Y esto también otro factor sumamente importante, que fue el desarrollo de la escritura o sistema de registros, lo que le permitía administrar los excedentes económicos. Era como una calculadora que tenían ellos, pero era obviamente un poco más rústica, pero les permitía, ¿cierto?, ir controlando cuánto era lo que cosechaban, cuánto era lo que ellos consumían, cuánto era ellos lo que comercializaban, etcétera. Entonces, ahí tenemos 5 factores que permitieron el surgimiento de las primeras civilizaciones. Factores geográficos, desarrollo de la agricultura y la ganadería, la administración de los excedentes económicos, el poder del gobernante y el desarrollo de la escritura o de sistemas de registros. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿No? Sigamos. No, está todo claro. Ya, sigamos.
Entonces, factores geográficos, que ya se los expliqué, ¿cierto?, en la diapo anterior, se le llamaban a ellos civilizaciones fluviales. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, siempre se establecían en torno a cursos de agua como ríos o lagos, lo que les permitía el desarrollo de la agricultura, la ganadería y las aglomeraciones de personas. ¿Por qué fluviales? Porque también utilizaban el río o este curso de agua para poder trasladarse hacia otras latitudes o hacia otros territorios para poder comercializar sus alimentos, su cerámica, etcétera. Por eso se le llamó civilizaciones fluviales, ¿ya? Entonces, la civilización egipcia se ubicó en el río Nilo, la civilización mesopotámica se estableció entre los ríos Tigris y Éufrates, y la civilización india se ubicó entre el río Indo. Por eso acá se hizo una media luna, porque ahí se encontraban las tierras más fértiles en donde se ubicaron los egipcios, los mesopotámicos y los indios. ¿Ya? Espere. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se les llamaba a estas civilizaciones? ¿Cómo se les llamaba a estas civilizaciones? Fluviable. Fluviales. ¿Por qué se le llamaban fluviales? Porque buscaban los ríos. Ya, y porque el río, ¿cierto? Además de permitirle aprovecharlo en la ganadería y en la agricultura, lo utilizaban como medio de transporte para ir, ¿cierto?, hacia otros territorios para expandir su comercio. Entonces, egipcia, río Nilo, mesopotámica, Tigris y Éufrates, y la India en el río Indo. ¿Seguimos? Sí. Ya. La creciente fértil, ahí está lo que yo les dibujaba, ¿ven? Hicieron, ¿cierto? Trazaron a dónde se ubicaron las civilizaciones y se dieron cuenta que al hacer el dibujo se formaba una luna creciente. Entonces aquí tenemos a la civilización mesopotámica, aquí tenemos a la civilización india, y aquí, la egipcia y la civilización india. Río Tigris y Éufrates, mesopotámica, el río Nilo, la egipcia, y la del río Indo, no la veo por acá. Debe estar por acá, ¿cierto? Y la forma que hace es una luna creciente. O sea, esos eran los terrenos más fértiles en donde se podrían haber ubicado, ¿cierto?, las primeras civilizaciones. Acá está el río Indo. Y acá está la civilización china. También cerca, ¿cierto?, de una corriente de agua. Y obviamente también las mesetas que también le permitían tener una tierra que también era muy eficaz para poder cosecharla, ¿ya? Porque si se iban al desierto, ¿podían haber realizado la agricultura? No, porque el desierto, ¿cierto?, como dice la palabra, tiene un clima seco que no es propicio para poder realizar la agricultura. Desarrollo de la agricultura y la ganadería, ¿cierto? Esto les permitió, como les dije anteriormente, poder realizar o administrar de mejor manera lo que era la agricultura a través de los excedentes. Y acá en el mapa podemos ver que la civilización acá en América del Sur, principalmente ellos tenían la actividad de la agricultura de la llama. Acá apareció el perro, que también en la ganadería fue la domesticación de animales, el asno,
la cabra y el cordero, el cerdo con el buey, el cerdo con el buey, el caballo y el camello. ¿Ya? Esos fueron los principales animales que ellos domesticaron que les servían, ¿cierto?, para también aprovecharlos como alimento y aprovechar, ¿cierto?, además de la carne que les daba el animal, poder aprovechar la lana o el cuero que ellos le proporcionaban. Entonces, gracias, ¿cierto?, al sistema de escritura, a los excedentes, les permitieron tener el control sobre la producción de alimentos y poder así sostener una mayor cantidad de población. Recuerden que mientras más cantidad de alimentos, más población se puede alimentar, por lo tanto, las grandes ciudades pueden ir creciendo aún más. Eficiente administración del excedente económico. Excedente, que es lo que sobra. Que el ejemplo que yo les di la clase anterior, fue que nosotros, de una u otra manera, o más que nosotros, los papás, ¿cierto? También ellos tienen excedente, porque cuando van al supermercado, no solamente compran lo del día, sino que van juntando para que su despensa no le falte nada. En el caso de que en algún momento tengamos problemas económicos, ya sabemos que en nuestra despensa hay excedentes de fideos, de arroz, de salsa de tomate, etc. Entonces, las primeras civilizaciones tenían que tener métodos para poder administrar de mejor manera todo lo que ellos consumían. Tenían que saber cuánto era lo que había salido para alimentar y cuánto nos quedaba como excedente o como sobra del alimento. Entonces ellos confeccionaron un sistema de producción, repartición e intercambio de productos. Y si ustedes lo pueden ver acá, ellos así, aunque ustedes no lo crean, así lo escribían. Ese era su sistema de escritura, con jeroglíficos, que eran dibujos que se interpretaban para saber cuánto era lo que me quedaba, cuánto era lo que había comercializado y cuánto era la producción que me había dado la cosecha. Y si ustedes pueden ver ahí, hay hombres cosechando, hay hombres sembrando, acá en sus barcos, ¿cierto?, por eso se le llamaba fluviales, comercializando sus productos, y esta era la manera que ellos tenían para administrar su producción. ¿Lo habían visto alguna vez? ¿Lo habían visto alguna vez, chiquillos? Ese sistema de escritura. Chiquillos, recuerden que la clase la hacemos entre todos. Ya, muy bien. No, profe. Ya, mi amor, gracias. Entonces, las pinturas egipcias, aquí hay pinturas egipcias sobre los procesos del excedente económico. Acá pintaban relacionado con la cosecha. Ven, ahí van sembrando, ahí van cosechando, acá iban a comercializar sus productos. Acá tenemos uno de almacenamiento, cuando guardaban. Y acá teníamos la comercialización. ¿Cómo se llamaba eso cuando yo intercambiaba un producto por otro? Con trueque. El trueque, muy bien. Recuerden que hasta ese momento aún no existía la moneda, por lo tanto, ellos comercializaban a través del trueque. Seguimos. Ideología que sustenta el poder del gobernante. Aquí hay un gobernante. Dice, este es un gobernante maya, ¿cierto?, que se ponía en su cabeza el ave sagrada de los mayas, que era el quetzal, lleno de plumas, con joyas, porque aquí tenía joyas, oro, esmeralda, etc. Eso, solamente el tener eso, ya lo convertía, ¿cierto?, en el gobernante más importante dentro de esta cultura.
Y acá tenemos un jefe inca, que era el hijo del sol. Los incas decían que todos los gobernantes eran hijos del sol porque ellos, su dios principal, era el sol. Entonces, nunca se ha podido comprobar de qué manera ellos elegían a sus gobernantes, ¿ya? Pero se dice también que los poderosos eran los que comenzaron la producción y a controlar toda la cantidad de alimentos y que gracias a esto ellos se hicieron importantes dentro de la población, ¿ya? Porque eran capaces de controlar la producción, los excedentes, de lo que ellos vendían, de lo que no vendían, etcétera. Entonces, estas personas que tenían ese control se convirtieron en los principales gobernantes que estaban preocupados de lo económico, lo político, social y hasta de lo religioso. Pero también habían unas creencias religiosas súper importantes que decían que estos gobernantes eran elegidos por los dioses. O sea, aquí ya entramos en una creencia religiosa. O sea, le daban el poder a este gobernante por su fuerza y por su administración, pero a su vez también decían que ellos habían sido elegidos por los mismos dioses para ser los gobernantes de estas grandes ciudades. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Vamos. Sí. Y por último, el último factor, el desarrollo de la escritura o sistemas de registros. Acá tenemos la escritura jeroglífica, que son dibujos en donde se contaba la historia de los gobernantes, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, voy a tratar de aumentar. No, no lo puedo aumentar. Ahí sí. ¿Observan los dibujos? ¿Se ven más grandes? Sí. Ya, entonces, ¿cierto esto? La escritura se llamaba escritura jeroglífica. ¿Por qué jeroglífica? Porque era base de dibujos en donde se contaba, ¿cierto?, la historia o la vida de los gobernantes. Ya. Ahora no lo puedo achicar. Ahí sí. Ya. Acá tenemos los glifos mayas, que también era un sistema de escritura basada en dibujos y también explicaban la relación que tenían los gobernantes con los dioses. Y en la cultura inca aparecieron los quipus, que eran nudos de lana, los cuales iban, ¿cierto?, llevando el registro de todos los excedentes. Entonces le comenzaban a hacer nudos y cada uno era de diferente color. Entonces tenemos en la cultura egipcia la escritura jeroglífica, en la cultura maya tenemos los glifos y en la cultura inca tenemos los quipus. ¿Ya? ¿Listo? Actividad. Tía, Esto, espera un poquito. ok. Entonces, como ya vamos a terminar, vamos a hacer una actividad que va a tener que escribir en su cuaderno. Voy a nombrar, si nombro a alguien que no esté, me avisa. Gabriel, ¿estás ahí? Sí, tía, estoy acá. Ya. Macarena. La Macarena está. ¿No está la Macarena? Ya, no está la Macarena.
Tía, ¿sí, sí, Sonia? ¿Está la Macarena? Macarena, ¿estás? Sí está, pero no me responde. Macarena, necesito que me respondas. Ya. Actividad. Responda en su cuaderno. ¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones? ¿En qué tiempo se desarrollaron? 2. ¿Por qué se hicieron conocidas como civilizaciones fluviales? Explica con tus palabras. 3. ¿Dónde se localizaron las primeras civilizaciones? Y 4. Realiza un esquema que nombre y explique cada uno de los factores en común de las primeras civilizaciones. Todo esto lo vimos ahora en los 5 factores que permitieron el surgimiento de las primeras civilizaciones. Nayeli, ¿estás? Dígame presente. Presente. Noelia. Acá. Sonia. Sonia. Jimena. Tía, la Sonia no tiene audio. Ya. Jimena. Presente, tía. Presente. Martina. Martina. Carla. Presente, tía. Brian. Presente, profe. Y Nicolás. Presente, profe. Ya, ¿hay alguien que no haya nombrado y que esté en la clase? ¿No? Ya. Ya, chicos, entonces, esta actividad la tienen que hacer en su cuaderno, responderla en su cuaderno de historia y la vamos a revisar la próxima clase, que es el día martes. Recuerden también, les voy a ir preguntando a uno por uno las preguntas y las respuestas el día martes. ¿Ya? Recuerden que esto también va a estar en la plataforma de su canal de YouTube por si quedó atrasado en alguna actividad que escribir para que la pueda desarrollar. Todo lo que está aquí escrito, todo lo vimos en la clase del día de hoy. ¿Ya, chiquillos? Entonces, que tengan un muy buen fin de semana, que estén muy bien, descansen y los vemos el día lunes. Cuídense, que estén bien.